con el avance del narcotráfico, ¿no? Ya recuerden que venimos de un triste y preocupante episodio en Argentina con este triple narcofemicidio que se dio, donde vimos involucrados a personas allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estas tres mujeres, una menor de edad, el narcotráfico, la trata, los vínculos con inclusive otros países también. Y vamos a charlar sobre el avance del narcotráfico en Argentina con Miguel Ángel Tomada. Él fue ex secretario de la CIDE y sin duda, si tomamos como parangón lo que hablábamos recién de esto de poder combatir a través de la inteligencia o con la inteligencia criminal a estas organizaciones que están muy asentadas, cuál es el análisis y el punto de vista que tiene Toma al respecto. Miguel Ángel, bienvenido a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana los saludamos. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias bien. por Gracias, el contacto, Miguel Ángel. ¿Cuán cerca o cuán lejos puede estar Argentina de lo que vimos que pasó en Brasil, Miguel Ángel? Bueno, todo depende de lo que hagamos, ¿no? Lo que queda claro es que cada vez está más cerca México. México antes estaba a 8.000 kilómetros de distancia. Hoy tenemos en Río de Janeiro una remake de México a 1.500 kilómetros, ¿no? O sea, estamos en problemas y todo va a tener que ver en cuanto a su evolución, qué es lo que hagamos. Y lo que hay que hacer básicamente es una pelea integral contra el narcotráfico, fronteras adentro, ¿no? Y esa pelea integral implica dos grandes niveles: atacar la oferta y resolver la demanda. ¿Qué significa esto? Bueno, atacar la oferta significa una lucha integral contra un delito que es transnacional. El narcotráfico y la producción de droga comienza afuera, ingresa a la Argentina, genera un mercado y se exporta. Lo primero y principal es atacar esa oferta, esa construcción de organizaciones que se dedican a esta actividad. Y lo segundo, la demanda, planes muy concretos para evitar el consumo o disminuir el consumo sobre la base de planes de formación, capacitación y recuperación de adictos. Ahora, lo primero... Sí. No, continúe, luego le hago una pregunta. Lo primero, con respecto al pelear contra la oferta, es una tarea esencialmente de naturaleza de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia. Voy a poner un ejemplo. Uno puede saturar un espacio donde el narcotráfico opera fuerte. Por ejemplo, Rosario, ¿no? Fue el ejemplo más claro. Se saturó con gendarmería, policía, prefectura. Evidentemente el delito disminuyó, la cantidad de muertes disminuyeron, hay menos violencia en las calles. Pero ¿qué pasa? Cuando se satura un territorio, el delito, si no se resuelven sus causas, migra. Se expande en otros lados. Se va hacia Córdoba en este caso, o al conurbano bonaerense. Entonces, la tarea central para atacar este flagelo es ir a destruir sus organizaciones, y esto se logra no con poner un policía en cada esquina, no. Se logra con inteligencia, que es establecer cómo es la red, cómo es su organización, y actuar además sobre el lavado de dinero. No hay narcotráfico, no hay corrupción si no hay lavado de dinero. Estos son los grandes ítems donde hay que atacar a este tipo de flagelo. Buen día, los saludo nuevamente. Y respecto a esto que hace mención, ¿hasta qué punto la debilidad institucional, como por ejemplo el sistema judicial, favorece que esta estructura narco se expanda, o qué tan lejos estamos de esa debilidad en Argentina? Bueno, mire, el problema central para que las estructuras del narcotráfico crezcan, se consoliden y se expandan, es básicamente la corrupción. La corrupción implica la capacidad de perforar la voluntad de diversos estamentos del Estado, ¿no? De los funcionarios del Estado. La corrupción comienza en general por las fuerzas de seguridad, sigue por la justicia, pero nada sería posible si no impacta también sobre la política. Es decir,
el problema central acá es actuar sobre esa suerte de labilidad, de debilidad que existe en la capacidad que tiene el narcotráfico por la enorme cantidad de dinero que maneja de corromper. Es más, tenemos ejemplos muy concretos donde directamente hay estados fallidos, ¿no? Es decir, el caso de Venezuela, el narcotráfico ha penetrado a tal extremo que hoy el cártel de los soles es nada más ni nada menos que la organización principal del narcotráfico que la conduce la máxima instancia de poder de Venezuela, desde Maduro, o sea, Diosdado Cabello o toda la estructura, o Vladimir Padrino, que son las tres grandes figuras del poder en Venezuela y que hoy conducen nada más ni nada menos que uno de los principales carteles. Lo mismo ocurre en Bolivia. ¿Cómo se llega a esta situación? Se llega porque la droga penetra a tal extremo que controla finalmente el propio Estado. Son estados fallidos o narcoestados. El caso de Bolivia es un caso típico. Fíjese usted, Evo Morales resiste la detención por causas muy complicadas, judiciales, porque está atrincherado en el Chapare. El Chapare es el lugar de principal producción de droga de Bolivia, y tiene una suerte de estado paralelo, tiene una policía propia, cobra impuestos, tiene una justicia indígena, entre comillas, es decir, fija las reglas de juego. Entonces estamos frente a una situación muy compleja que, insisto, la corrupción tiene mucho que ver en ese desarrollo. Ahora, Miguel, siempre que hablamos de narcotráfico, sobre todo cuando hablamos de secuestro y esto de que se intenta evitar que ingrese sustancia, decimos sí, el decomiso es alto, es porque también el volumen que no se decomisó seguramente sea mayor, ¿no? Es una premisa que se habla en esto de decomiso y secuestro de droga y sustancia. Este año Argentina tuvo, en materia política, un capítulo muy importante que tiene que ver con estos supuestos narcoaportes a la campaña de José Luis Espert, y también está esta posible diputada Villaverde con supuestos vínculos del narcotráfico. Digo causa que en Estados Unidos, causa claro. en Estados Unidos. Que tengamos dos diputados en un mismo año en la Cámara acusados de cuestiones similares, ¿significa que podría haber otros más también que han sido penetrados por el narcotráfico? Bueno, será cuestión de establecerlo, ¿no? Pero el dato muy grave es lo que ustedes acaban de señalar. El hecho de que ya haya personas vinculadas directa o indirectamente al narcotráfico y con proyección política indica que, más allá de los niveles de corrupción que ya señalamos, hay un intento de penetración del narco en los máximos niveles de poder, ¿no? Que es el poder político. Consecuentemente, esto es una cuestión de una gravedad muy significativa. Por eso insisto, el tema de la lucha contra la corrupción es un tema esencial para neutralizar el intento que tiene las estructuras de narcotráfico de perforar el poder político. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido y de manifestar la gravedad de lo que esto significa, ¿no? Claro, ahora, y en este aspecto hay otro capítulo muy importante que tiene que ver con la lucha del narco en Rosario. Digo, nosotros vemos que se ha brindado seguridad, ha bajado el índice de homicidios, se respira otro aire en Rosario, pero digo, ¿qué se sabe o qué se conoce del avance de la justicia justamente contra las estructuras? Digo, Rosario tenía un desarrollo económico, Miguel Ángel, donde es vox populi, según algunos rosarinos y mucha gente coincide, que esto es de aquel que es narcotraficante, estos vehículos únicamente se venden aquí en Rosario. Digo, hay un desarrollo económico que no coincide por ahí quizás con la estructura social de la ciudad. En el caso Rosario puntualmente, Santa Fe, ¿se avanzó contra las organizaciones o solamente se quitó, se penó por la cuestión de la venta del estupefaciente? Bueno, muy bien planteado el problema, porque esto tiene que ver con lo que yo le decía antes. Sí. Usted puede saturar de policías un territorio, en este caso Rosario, pero si usted no va a las causas que generan esa situación, usted no resuelve el problema, porque el problema se va a instalar en otro lado. Claro. El delito migra, ¿no? En el caso concreto de Rosario, efectivamente, ahí lo que debiera hacerse una
tarea muy, muy, muy precisa, donde la inteligencia pasa a tener, la inteligencia criminal me refiero, pasa a tener un rol importante, es en el tema del lavado. Porque lo que usted está señalando, y que me consta, es porque hay toda una inversión del dinero del narcotráfico en propiedades, en distintos elementos que son la consecuencia del lavado de dinero. Si no se ataca el lavado, no hay posibilidad de romper el círculo vicioso del narcotráfico. ¿Cuánto se ha avanzado? Desde ese punto de vista no lo sé, pero sí sé que debiera avanzarse fuertemente en ese sentido, porque evidentemente lo que genera esa corrupción de la que estábamos conversando era la capacidad de disponer de esos fondos. Y esos fondos solo son disponibles en la medida en que puedan ser reciclados y blanqueados. Esto significa que sin blanqueo, sin lavado, no hay narcotráfico. Por lo tanto, atacar el lavado pasa a ser una cuestión sustancial en la lucha contra este flagelo. Y la última, por lo menos de mi parte, Miguel Ángel, digo, hoy la CIDE, el organismo que nuclea la inteligencia argentina, creo que ahora se llama AFI, me parece, no tengo bien en claro. CIDE, se volvió a llamar CIDE, bien. ¿Cuenta con los recursos tecnológicos, la capacitación en personal, o es algo en lo que también hay que pensar en invertir, en mejorar y trabajar para poder lograr desbaratar todo esto? Bueno, mire, ahí hay un problema muy serio, que es el siguiente: el sistema de inteligencia en la Argentina fue sistemáticamente destruido. Las estructuras de inteligencia fueron utilizadas no como un instrumento para proteger a los ciudadanos y para proteger a los intereses estratégicos de la nación, sino como estructuras de control y de represión social, ¿no? Lamentablemente tuvimos durante un largo periodo, del 2010 en adelante, la construcción de una estructura de inteligencia paralela, que en lugar de dedicarse a combatir este tipo de amenazas, se había convertido en un instrumento de espionaje interno, ¿no? Y de control y de represión social. Esto es lo que se ha heredado, una estructura absolutamente colapsada, donde los mejores cuadros fueron echados, dice llanamente, y donde no se ha hecho inversión en tecnología y mucho menos en la formación del recurso humano. Esto no es fácil porque va a llevar un largo tiempo reconstruirlo, y además tiene que ser hecho con profesionalismo. El peor de los problemas cuando se trata de la inteligencia es cuando no se entiende el valor de esa estructura, y en lugar de poner al frente personal idóneo, bueno, se recurre a esa vieja actitud de decir cómo me cuido la espalda, entonces pongo a alguien de mi confianza en ese lugar, en lugar de poner a alguien que puede reconstituirla. Este es el gran drama que tenemos, ¿no? Además de que hay que hacer una enorme inversión, porque hoy la inteligencia, convengamos, tiene un enorme potencial en lo que es la ciberinteligencia. Y para lograr ser eficiente en ese plano, la inversión es muy, muy grande. Por lo tanto, hay que destinar fondos para esa reconstrucción, ¿no? Sin duda. Miguel Ángel, ¿cómo ha visto, no sé si a modo de reflexión o opinión, este último tiempo la participación de la sociedad o específicamente de los medios de comunicación en la cobertura de los temas referidos a narcotráfico? ¿Siente que falta información? ¿Siente que hay que llevar un poco más de tranquilidad o no tanta paranoia a la sociedad? ¿Cómo siente que se ha manejado estos temas últimamente en los medios? Bueno, no es un tema de generar alarma ni paranoia. Me parece que es importante ser certero y preciso, no utilizar esto para impactar sobre el morbo de la gente, sino para alertar de la gravedad y la seriedad de la amenaza. Me parece que ahí hay una cuestión de equilibrio que no puede ser pautado desde afuera, porque para mí la libertad de expresión es sagrada en una democracia, ¿no? Pero también ahí tiene que haber una fuerte crítica y autocrítica por parte del periodismo, ¿no? Ser certero, ser preciso, no buscar el impacto inmediato o la búsqueda del morbo, como ocurrió en algunos casos con el caso del triple crimen de Florencio Varela, ¿no?
Me parece que el equilibrio en esto es fundamental, como en todas las cosas. Sin duda. Miguel Ángel, gracias por estos minutos, han sido muy amables. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Miguel Ángel Toma, ex secretario de la CIDE, bueno, hablando, ¿no?, de este avance del narcotráfico, que lo estamos viendo por lo menos